Sería bueno. Bien, vamos a hablar sobre el tema del lenguaje. Bien, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando, ¿cómo decirles?, de una maravilla, de una creación, de una habilidad que tiene el ser humano, de poder hablar, de poder expresarse a través de la palabra, a través de la expresión oral. Y muchos de las personas, muchos pensadores en este caso, se han preguntado cómo se originó el lenguaje. Y para ello hay varias hipótesis. En sí se ha rescatado tres hipótesis muy importantes. Y vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, dice, hipótesis número 1, el origen y progreso del hombre y el lenguaje. Bien, entonces vamos a empezar nuestra primera clase, nuestro primer módulo. Dice, la evolución del lenguaje es el campo teórico de la biolingüística, que trata acerca de cómo emergió y evolucionó el lenguaje en la línea evolutiva del ser humano. El primero en plantear una teoría seria al respecto fue Lord Monboddo, quien en 1773 publicó The Origin and Progress of Man and Language, el origen y progreso del hombre y el lenguaje. Obra de gran erudición en la que explicaba el surgimiento del lenguaje humano a partir de las ventajas evolutivas que confirió él mismo. Hasta ahí. Miren, el hombre se comenzó a preguntar, ¿no?, ¿cómo hablamos? ¿Por qué hablamos? ¿Cómo se originó todo esto? ¿Ya? El hecho de que el hombre tenga esa facultad de hablar. Y si veía en los animales, veía que también los animales tenían una forma peculiar de cómo tratar de comunicarse entre ellos o comunicarse con el ser humano. Entonces apareció una hipótesis, la hipótesis de Lord Monboddo. Este hombre señala de que el ser humano aprendió a usar el lenguaje debido a circunstancias ajenas a él. Mejor dicho, si el hombre tenía, veía un peligro, en este caso, ellos tenían que buscar la manera de cómo comunicarse con los demás, ya que no hablaban, pero tenían que ver la forma de cómo expresar que hay un peligro muy cerca de la tribu, de la comunidad. Entonces comenzaron ellos a gemir, a hacer gestos y alaridos para así, de esa manera, tratar de hacer entender a las personas que había peligro. ¿Bien? De la misma manera, también el hombre, al ver un descubrimiento, algo como el fuego, ejemplo, el fuego fue descubierto. Entonces, cuando el fuego fue descubierto, muchas, ¿cómo decirle? Muchas personas... Entonces buscaban la manera de cómo esa gente que descubrió el fuego, ejemplo, la alegría, ¿no?, la expresión de que algo maravilloso han encontrado, algo novedoso, todo eso era parte de una forma de buscar el lenguaje, de expresar lo que ellos sentían y descubrir que ellos tenían la posibilidad de comunicarse con los demás. Tal vez hacían gestos, ¿no? Eran expresiones de alaridos, ¿no?, balbuceos, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ahí dice, concluía, estamos en esta parte, a ver, vamos a ver, por acá, bien, dice, concluía que el lenguaje se desarrolló como un método de supervivencia. Subrayen eso, ¿ya? Un método de supervivencia. Entonces, Lord Monboddo básicamente expresa que el hombre empezó a usar su lenguaje por motivo de supervivencia. Era un método que le servía para sobrevivir.
¿ya? De supervivencia. Dice ventajoso, cuando una comunicación clara podía ser determinante para evitar peligros, explicando además las principales características de los idiomas primitivos. El lenguaje estuvo desarrollado por seres humanos entre hace 30.000 y 100.000 años. Somos las únicas especies para desarrollar un sistema tan sofisticado de la comunicación entre los individuos. Es más probable que el lenguaje sea una adaptación por los seres humanos. La capacidad de compartir la información entre los miembros de una tribu es una ventaja grande. Si un miembro de la tribu hace un descubrimiento, la tribu entera puede compartirlo. Si se descubre una planta venenosa, cada uno de la tribu se puede informar inmediatamente. El lenguaje habría podido desarrollarse a través de un, subrayen esto, conjunto de gestos orales que indicaban la presencia de un depredador o de un animal de la presa. Las interacciones sociales habrían podido también producir la evolución del lenguaje. La capacidad de persuadir la tribu habría tenido valor. En dicha obra, perdón, ¿sí? ¿Hola? ¿Todo bien? Ok. Ya, entonces, en dicha obra, o en este caso, en toda su hipótesis de Monbodo, Monbodo habla sobre que el hombre, entonces, y puntualicemos bien esto, que el hombre usó el lenguaje por motivos de supervivencia. Bien, entonces, básicamente, gracias a ello es donde empieza el tema de usar su lenguaje y así poder expresarlo a su comunidad. Y habla, ¿no?, que emplea argumentos antropológicos, lingüísticos, que dejan entrever claramente su comprensión y aceptación de mecanismos análogos a la selección natural de Charles Darwin. Ahora, vamos por partes. Monbodo habla, ¿no?, en este caso, de esta forma de origen del lenguaje, pero él leía mucho las investigaciones de Charles Darwin, ¿ya? También hay que saber que Charles Darwin tuvo un familiar anterior, ¿ya?, que también era un científico investigador, ¿ya? Y ambos hablaban de que, ejemplo, si hablamos de lo que es la selección natural, que ese es un punto que vamos a hablar más adelante, pero antes hablaban de que el animal, en este caso, se podía transformar, y esa transformación hacía que sus nuevos, mejor dicho, sus nuevos descendientes del animal ya nazcan que ya nazcan con la transformación ya hecha. Mejor dicho, un ejemplo, ¿no? Si la jirafa eh, tenía el cuello pequeño y por la necesidad de alcanzar las hojas del árbol que estaba en la copa, entonces la jirafa comenzaba a estirar su cuello. Entonces, de un momento a otro, su cuello de la jirafa se extendió un poquito. Entonces, cuando esa jirafa su cuello se había extendido un poco, tuviera crías, sus nuevas crías, sus crías, nacerían con el cuello un poco más largo, porque ya les había crecido. Entonces esas nuevas jirafitas hacían otra vez el estirón de su cuello y se alargaba 1 metro más. Sus nuevas crías de esa jirafita nacería con el cuello aún más largo. Bien, entonces ese era el pensamiento, ¿ya?, de aquellos tiempos. Y Monbodo leía esas cosas, ¿ok? Entonces Monbodo, de todas maneras, tenía cierta influencia por Charles Darwin y por algunos familiares de Darwin, ¿bien? Pero él enfatizó, ¿ya?, en su punto, enfatizó de que el hombre apareció usando su lenguaje motivado por el sentido de supervivencia.
¿Bien? ¿Ok? Entonces creo que sí está entendido. ¿Quieren ingresar dos jóvenes? Aunque ya les faltan 20 minutos, ¿qué van a hacer en 20 minutos? Muy bien, continuamos. Bien, vamos a la hipótesis 2. Bien. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Preguntas, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Hipótesis 2. El origen de las especies. Muy bien. Charles Darwin es el creador de el origen de las especies. Bien. Si alguna vez ustedes en colegio o tal vez en algún estudio superior que han tenido, habrán escuchado este tema, ¿no? Sobre el origen de las especies. Y algo que se puede resumir en todo esto es sobre lo que es esta ley que dice la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, hay una ley del más fuerte según Charles Robert Darwin, ¿bien? En la cual él habla, ¿no? Y dice que solamente sobreviven los animales que han nacido para vivir. Aquellos seres vivos que están destinados para la vida son aquellos que duran, que están habitando la tierra, ¿no? Aquellos que no morirán en el trayecto o morirán todavía estando en la fecundación, ¿no? Y habla de la evolución de dichos animales, ¿no? Habla que van evolucionando, así como les dije, ¿no? De la jirafa, que se creía que la jirafa ha evolucionado, que antes nació con un cuello pequeño y poco a poco se fue alargando, pero sus criaturas de esos animales que se han transformado nacen con los genes ya transformados. Entonces, la jirafa actual, que tiene el cuello sumamente largo, es porque es el último animal de esa familia de jirafitas que nació ya con el cuello totalmente largo ya, ¿no? Que ya pudo alcanzar las hojas de los árboles para poder alimentarse. Antes no. Los ancestros de la jirafa eran cuello corto, un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la interpretación. Pero ya Charles Darwin le da un toque mucho más científico, llamémoslo así. Aunque él se dedicó un poco a la observación, también buscó la parte científica y claro, con una interpretación propia para poder así entender, ¿no? De que el origen de las especies no era algo válido en su investigación. Bien, pero vamos a leer un poco más de esto. Dice, este libro es el inicio de la teoría de la evolución por medio de la selección natural. Bien, vamos por ahí. ¿Sí están viendo? No se ve nada. Hola, chicos. Sí están viendo, ¿no? Muy bien. ¿Jóvenes están ahí? Presente, profe, presente. No me dejen hablando solo. Ya, ok. Vamos a entonces empezar o continuar en este caso. Dice, este libro es el inicio de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, lo que significa que el medio ambiente donde viven los seres vivos ofrece recursos limitados. Los organismos compiten por ellos, ahí está la competencia, ¿no? Y los que consigan adaptarse mejor al medio lograrán más recursos y se reproducirán más y mejor. Ese es un poco lo que es la ley del más fuerte, ¿no? Es como, y hasta cierto punto tiene razón en esa parte Charles Darwin, porque él habla, o mejor dicho, nosotros vemos o hemos visto ejemplo en Discovery Channel, cuando la tortuga pone sus huevos en la playa, lo más cerca posible, aunque no tan cerca a la orilla, y se ve, ¿no? Que las tortuguitas salen de su cascarón, salen 50 tortuguitas,
100 tortugas, y todas ellas hay como una especie de maratón, salen todas en el mismo tiempo, comienza a disolverse todo eso, y comienzan la caminata triunfal hasta la orilla de la playa para ingresar a la playa. Entonces, si ustedes se han percatado y han escuchado que dicen, y empieza la maratón, donde no todos llegarán a la orilla. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque en el trayecto que están caminando o corriendo a su manera hasta la orilla de la playa, hay gaviotas, hay otros animales que están esperando a su presa. Y muchos de ellos serán cazados y no llegarán a su meta. Entonces ahí vemos la ley del más fuerte. ¿Bien? El que pudo llegar es el que sobrevivirá. Bueno, obviamente que en lo profundo del océano ya hay otra historia, ¿no? Pero de todas maneras se le califica como la ley del más fuerte. Aquel que sobrevive es porque estuvo destinado a sobrevivir, a habitar el planeta. Bien, entonces Charles Darwin también comienza a analizar el lenguaje, y es ahí donde él da una interpretación. Dice, vamos a leer un poco, en lo que está negrita, dice, como es natural, a ver, un minuto, ya está. Como es natural, la especie humana, según los evolucionistas, se desarrolló a partir de especies inferiores, y a ninguno de ellos escapó la importancia del lenguaje y la necesidad de explicar su aparición. O sea, Charles Darwin también pensó en el lenguaje del ser humano. Bien. Escribe, dice Charles Darwin, con razón se ha considerado esta facultad como una de las principales distinciones entre el hombre y los animales. Luego hace concesiones al arzobispo Whately, quien afirma con uso impropio del término lenguaje. No es el hombre el único animal que se sirve del lenguaje para expresar lo que pasa en su espíritu y que pueda comprender más o menos lo que expresa. Siguiendo la corriente al arzobispo, pone ejemplos de, entre comillas, lenguaje animal. Se refiere a los tonos distintos de los ladridos del perro domesticado: tono de impaciencia, tono de cólera, tono de gozo, tono de súplica, pero termina por reconocer que el lenguaje articulado es privilegio del hombre. Bien. Darwin compara los sonidos de los cantos de las aves con el lenguaje humano y concluye en que esos sonidos no son más innatos en las aves que el lenguaje en el hombre, pues según Darwin, sus primeros ensayos de canto pueden compararse a las imperfectas tentativas que constituye el balbuceamiento del niño, pero comprende la insuficiencia de esa explicación y, apoyándose en los trabajos de algunos estudiosos de la época, Geisen, Winwood, Farrell, Schleicher, Max Müller, formula su propia tesis sobre el origen del lenguaje articulado. ¿Y qué dice? Dice, no me cabe duda que el lenguaje debe su origen a la imitación y a la modificación. ¿Qué dice? Y a la modificación, ayudada con signos y gestos de distintos sonidos naturales, de las voces de otros animales y de los gritos instintivos del hombre mismo. Ya, acá hay un tema. Sucede el caso. A ver, un minuto. Sucede el caso que, a ver, creo que están ingresando unos jóvenes. Disculpen, chicos, un minuto. Ya, hola. 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 Hola, hola. Fiorella. ¿Ya dio su examen, Fiorella? Sí, profesor. Ya, ok. Ya está bien. Ok.
Entonces vamos a terminar un ratito esto. Ya, ok. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, Charles Darwin habla sobre este tema del origen de las especies y habla también sobre el lenguaje, tanto del animal como también del ser humano. Y él concluye algo curioso. Él habla y dice que esto es una imitación, que el hombre, ejemplo, el bebé que está en su cuna y escucha a los pajaritos cantar, ¿ya? Entonces, él habla y sugiere que el bebé empezó a balbucear, producto a que escuchó a los pajaritos cantar. Entonces, da a entender como que hubo una imitación y por lo tanto fue eso algo motivante para el bebé, para que después él mismo comience a descubrir sus propias formas de cómo comunicarse. Bien, entonces habla de eso, ¿no? Que es por concepto de imitación. Bien, y hay una parte donde ustedes deben leer, dice, o subrayar, dice, no me cabe duda que el lenguaje debe su origen a la imitación y a la modificación, ayudada con signos y gestos de distintos sonidos naturales, de las voces de otros animales y de los gritos instintivos del hombre mismo. Bien, entonces ahí vemos entonces que Charles Darwin plantea su hipótesis, la hipótesis 2 que estamos estudiando, que el lenguaje ocurrió por una imitación de un niño o el bebé imitando a los sonidos o el lenguaje animal. Bien, pero algo que sí nosotros necesitamos entender, que tal vez Charles Darwin sí tuvo razón hasta cierto punto. ¿Por qué? Si alguna vez nosotros mismos, ¿no? O tienes en familia un bebé, o has visto alguna vez un bebé. Hola, hola. Ya, el internet está fallando, disculpen chicos. Bueno, si has visto tú un bebé en sus primeros meses de vida y ejemplo la mamá le comienza a hablar, el bebé por instinto, por algo natural del ser vivo, empieza también a tratar de imitarlo. Hasta cierto punto, muchas veces la primera palabra que dice el bebé cuando está aprendiendo a hablar es mamá. Obviamente podemos decir de que es porque la mamá está ahí y a cada rato le para diciendo yo soy tu mamá, mamá, hasta que el bebé por una especie de imitación va a decir mamá, aunque en algunos casos dice papá, ¿no? Entonces, y ahí es un caso, dice, pero dice papá, pero la primera palabra fue papá, ¿no? Pero bueno, es un tema de que, bueno, los niños están aprendiendo a hablar y la primera palabra que tal vez se acuerdan o les gusta o es algo instintivo, comienzan a expresarla, ya sea mamá o papá. Cuando uno llega a inicial, básicamente o hasta, bueno, yo le hablo de los tiempos que yo conozco, ejemplo, en primer grado, cuando recién en primer grado se le enseñaba al niño a escribir, la primera oración, ¿cuál era? ¿Quién sabe? Es fácil, es mi mamá me mima. Ahora, ¿por qué esa es la primera, en este caso la M, la primera letra, ¿no? Y la primera oración que a todos nos han enseñado es mi mamá me mima. Algo natural es porque es la primera palabra que muchos de nosotros le hemos dicho cuando aprendemos a hablar. La M, mamá. Entonces, como ya es algo
nuestro, es nuestra primera experiencia hablando. Entonces, cuando vamos a aprender a escribir, es una de las primeras letras, la M, que se enseña a escribir. Y la oración popular que todo el mundo la sabe es mi mamá me mima. ¿Ok? Entonces, Charles Darwin pudo tener razón en el hecho de que el ser humano puede imitar. Pero bueno, él dijo que imitó primero a los animales, ¿no? En vez de decir que tal vez imitó a sus padres, aunque sí habla de que fue el primer hombre en la tierra que imitó a los animales. Bueno, ahí estamos hablando de quién exactamente, ¿no? Pero él comenta que hubo alguien o que en este caso es un niño que imita y de esa manera nace el lenguaje. Bien, ahora continuamos y con esto ya vamos terminando. La hipótesis 3 es el origen del lenguaje según la Biblia. La Biblia también juega un papel muy importante en este tema de las hipótesis. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla, aunque no directamente, habla de un hombre que hablaba y que hablaba sin ningún tipo de problema, tanto de temas de tal vez de supervivencia o ningún tema de imitar. Vamos a leer. Dice, la Biblia nos dice que el lenguaje fue un don de Dios dado al hombre, al primer hombre. Adán no tiene que realizar todo un proceso de aprendizaje. Y ahí va, lo que es la imitación, ¿no? Pasando por etapas de balbuceos, gritos o gruñidos, que es lo que dijo Monbodo, antes de pronunciar la primera palabra correcta, sino que en el mismo acto creador le es infundida una lengua perfecta y compleja. Inmediatamente, el Padre de la humanidad es capaz de comprender órdenes verbales. Disculpen, chicos, se está yendo el internet. Bien, de hablar con su compañera, ejemplo, ¿no? Con Eva. También dice, de poner nombre a todos los animales. Los zoólogos saben bien lo difícil que puede resultar esta labor de poner nombres a los animales. Y de comunicarse con Dios. Según el primer versículo del capítulo 11:1 de Génesis, parece que toda la tierra era de una misma lengua. Por eso no duró mucho. Pero eso no duró mucho. 100 años después del diluvio universal, el Creador efectuó un milagro de juicio. Los hombres se rebelan contra él y Dios tiene que actuar. Confusión instantánea y total del primitivo lenguaje, para que no se pudiera entender unos con otros y no tuvieran más remedio que dispersarse. Según, en este caso, la Biblia, este es el verdadero origen de las lenguas. En la Torre de Babel, ejemplo, Dios disgregó el lenguaje original que había otorgado a Adán en los aproximadamente 50 lenguajes principales que hoy los lingüistas no consiguen relacionar entre sí, todos igualmente complejos y mutuamente incomprensibles. Surgen así el japonés, el árabe, el bantú, modos completamente distintos de comunicación verbal. Desde luego es muy cierto que un español, un inglés, un alemán o un francés que no conociesen las lenguas de sus vecinos no se podrían entender en absoluto con ellos. Pero la evidencia demuestra que probablemente Dios no actuó dividiendo idiomas de una misma familia, en este caso la indoeuropea, o sea, Asia-Europa, ¿no? Porque Asia-Europa está junto, sino que se centró en la separación rotunda y radical de las principales familias que luego, con el tiempo, cada una por separado, originarían el total de las lenguas de la actualidad. En el transcurso de los siglos, algunas tribus aprenderían a escribir y dejarían así constancia de su lenguaje, ejemplo el griego. ¿Bien? Otras se perderían en la jungla y no desarrollarían ningún sistema de escritura. Pero aún así, la transmisión oral nos permite comprobar que sus lenguas son reliquias de un pasado. Actualmente existen
6.500 lenguas y solo 25 de ellas son consideradas importantes por su extensión. Bien, para resumir, y hasta ahí nos... Ya chicos, disculpen, se fue otra vez el internet. Y en la otra clase, para los que recién han ingresado o no han tenido esta clase, lo vamos a continuar, ya jóvenes. Pero con esta hipótesis quiero terminar, faltan 3 minutos para terminar. Habla de que Dios creó al hombre y que el hombre ya hablaba. Por eso es que Dios le dio la tarea de poner nombres a los animales. ¿Ya? Le puso un nombre, pero para que le diga eso le tuvo que hablar. Ya cuando Adán y Eva pecaron, Dios dice, y la Biblia dice que Dios le preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y Adán le respondió, o sea, hablando, le dijo, estoy escondido porque estoy desnudo. Y todavía Dios le responde, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Cuando habló con Caín también, Caín le responde, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Es como decir, ¿acaso soy niñero de mi hermanito? Anda, búscalo a Abel. Abel debe estar por ahí. Pero Dios le preguntaba porque sabía que ya lo había matado. Es por eso que Dios le responde, la sangre de tu hermano clama por justicia. ¿No? El primer, digamos así, ¿no? Asesino de la historia fue Caín en este caso, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una comunicación donde hay un emisor, hay un receptor, hay un mensaje y hay una transmisión oral, que es en este caso la palabra. Y aquí, para entender el origen del lenguaje, entonces hay un origen que es bíblico, que dice que Dios creó a Adán y Eva con todas las facultades para hablar. No tuvieron que pasar por colegio, por escuela, por balbuceos, por alaridos, ni siquiera fueron mudos por un tiempo, sino que inmediatamente Dios los creó, ellos ya hablaban. Bien. Después habla sobre los idiomas, la creación de los idiomas. No hay otra manera de cómo explicar, ¿ya? No hay otra manera de cómo explicar el origen de los idiomas si no es por ese acontecimiento en la Torre de Babel. Bien, no hay otra forma. Donde se cayó el edificio que querían construir, el primer rascacielos del planeta, Dios lo tuvo que derribar y ya les contaré por qué fue derribado. Hubo un Dios de la Mesopotamia que le ordenó a este hombre a que construyan una torre lo más alto posible para que sea adorado él ahí. El tema está de que este hombre, este millonario, llamémoslo así, que estaba construyendo esa torre, llegó hasta la última, hasta arriba, hasta la azotea, y tiró una flecha y le dijo, hasta ahí llegaremos. Como tratando de retarlo a Dios. Y bueno, Dios aceptó el reto y provocó un temblor, un terremoto y donde se cayó todo. Pero al caerse todo, se levantó la polvareda y en este caso, cuando quisieron auxiliarse entre ellos, ya no se entendían. El lenguaje, que era uno solo, cambió. Entonces, cada uno, como dicen, por familias, comenzaron a hablar diversos idiomas. Tanto fue el asombro, la conmoción y el pánico que la Biblia cuenta y dice que y se dispersaron del lugar y cada uno en familias, en grupos, se fueron por diferentes lugares. Ahora, es indoeuropeo porque es hacia Europa, está junto y por ahí está la Mesopotamia y en la Mesopotamia es donde ocurrió el tema de la Torre de Babel, que viene de Babilonia y fue un imperio mesopotámico. Entonces, desde ahí apareció en todos los, en todo el territorio indoeuropeo, se dispersó las familias y en este caso los idiomas. Hasta ahí nos quedamos, muchachos, ¿sí? Después vamos a continuar, pueden ir haciendo la tarea, hay una tarea al final.